¿Y hasta cuándo vamos a estar en este ir y venir del carajo? Y Florentino Ariza le diría, toda la vida. Y con esa frase termina la novela El amor en los tiempos del cólera, que debe ser una de las obras más humanas de Gabriel García Márquez, que él mismo dijo, si alguna vez sus libros se pierden en el tiempo, la única que va a perdurar va a ser El amor en los tiempos del cólera, que es la historia de sus padres. El amor en los tiempos del cólera. Una tarde de aquellas, el doctor Juvenal Urbino estaba en su oficina acomodando algunas cosas. Acomoda el tablero de ajedrez que le trajo el recuerdo de su gran amigo, un amigo que se había ido a la guerra hace mucho tiempo. Él estaba muy tranquilo cuando de pronto escucha el gorjeo de su lorito, un lorito políglota, imagínate eso. Lo cierto es que el doctor Juvenal Urbino sale porque el lorito se había escapado, se había posado en la copa de un árbol. Entonces él jala una escalera, recuesta la escalera en el árbol y él empieza a trepar. Cuando de pronto resbala, cae, se desnuca y muere. La tragedia en la casa. Aparece Fermina Daza, su esposa, con quien tenía unos hijos, y ella pues que se sentía feliz. Por primera vez se había acostumbrado ya a la presencia de Juvenal Urbino en su vida. Estaba muy contenta ella y aparece Juvenal Urbino muerto. Ella obviamente llora. Entiende que su vida está marcada por la tragedia. Llora intensamente. Se dan los funerales, se entierran a Juvenal Urbino, están todos en la sala y como veían ahí sentadita a Fermina Daza, ella estaba triste, llorando, no entendía por qué la vida era tan injusta, no entendía por qué la vida se encargaba de hacerla infeliz cada cierto tiempo. Cada vez que ella se sentía feliz, de pronto en un momento cambiaba la vida y nuevamente el llanto, la tristeza. No entendía eso. Y la gente vio cómo lloraba Fermina Daza, que ya no se atrevió a despedirse, simplemente salía nada más, dejando la puerta junta. Y cuando ya no había nadie, excepto Fermina Daza, por supuesto, un hombre de 50 y tantos años, 51 años, 3 meses, 7 días, empuja la puerta, abre, se quita el sombrero, se acerca donde Fermina, quien al escuchar sus pasos levanta la cabeza y él le dice, amor y fidelidad te prometo para toda la vida. Fermina Daza no lo podía creer. Esa misma tarde había enterrado a su esposo y ya había alguien que le estaba proponiendo amoríos. Ella se levanta, se llena de ira y lo larga. ¡Lárgate! Que lo echa. Ella vuelve, se sienta en el mismo lugar, se sienta y luego de llorar un poco más piensa, se seca las lágrimas y dice, Juvenal Urbino, hasta acá con tu historia. Y García Márquez empieza a contar. Una mañana de aquellas, un jovencito de nombre Florentino Ariza, que tenía apenas 14 años, trabajaba en la agencia de correo. Él se levanta y ese día fue distinto, ¿no? Hay un azar, hay algo que te llama a caminar por las calles, tal vez para olvidar lo difícil de tu vida o los conflictos que uno haya tenido. Pero él sabía que algo iba a pasar ese día. Así que sale y empieza a caminar por todo el pueblo. Cuando más o menos a las 10 de la mañana ha pasado por la catedral, justamente cuando salen todos, porque había acabado la misa. Y dentro de la muchedumbre, de la multitud, ve a una jovencita también de 14 años que tenía unos cabellos hermosos, ¿no? Oleados, hermosa. Ella estaba acompañada de su tía, la llamada tía Escolástica. Y esta jovencita tenía por nombre Fermina Daza. Florentino Ariza cuando la vio se quedó enamorado. Porque a veces nos pasa, pues. Simplemente miramos a alguien y nos quedamos enamorados. No tanto por su belleza, sino por lo que ella representa o el aura que emana. Así de manera natural. Y él supo que estaba enamorado. Entonces le empezó a seguir. No era un degenerado como el que está sentado acá, no. Sino él empieza a seguir nada más, ¿ah? Empieza a seguir, pero para observar su belleza, para poder admirarla, como se aprecia una obra de arte. Y la va siguiendo, hasta que, bueno, en cierto punto tuvo que volver. Y al día siguiente, él no va a trabajar. Y nuevamente sale a caminar por todas las calles de Colombia, esperando, o bueno, del pueblo colombiano, para poder cruzarse en el camino de Fermina Daza. Y ciertamente lo hizo. Pero esta vez le encontró que ella estaba caminando por la plazuela. Y al día siguiente, igualito.
se le encontraba. Y cada vez que Florentino Ariza se encontraba a Fermina Daza, él anotaba la hora y el lugar donde la veía. Y así iba anotando. ¿Para qué? Para que él se anticipara y se pueda cruzar en el camino de Fermina Daza cuando ella estaba acompañada de su tía. Llegó un punto donde Florentino Ariza supo dónde vivía. ¿Y sabe lo que hace este orate? Fermina Daza pues vivía frente a un parque. Había un enorme ciprés. ¿Y qué es lo que hace Florentino Ariza? Sabía que Fermina Daza salía todas las tardes a remendar pañuelos junto a su tía, sentaditas, mirando el atardecer. Lo que hace Florentino Ariza es tomar un libro de poemas y él se sentaba ahí al ladito del ciprés a leer esos poemas de amor que él esperaba recitarle, declamarle en algún momento a Fermina Daza. Entonces, él cada tarde, después, primero en la mañana que se cruzaba en su camino, y por las tardes, él se sentaba ahí en el ciprés, ahí al costadito, ahí leyendo esos poemas de amor, que ya se los sabía de memoria, que los releía y releía y releía. De esta manera, Fermina Daza, que ya se había acostumbrado a ver al muchacho cuando se cruzaba en el camino y por las tardes ahí sentadito, ella de a ratos levantaba la mirada. De a ratos levantaba la mirada y veía a ese muchacho que leía poemas de amor. Llegó un momento que Florentino Ariza, ya por la noche, toma un violín y empieza a tocar. Fermina Daza, que escuchó la melodía, supo que era él. Supo que era él. Este regresaba a su casa y Fermina Daza ya no podía dormir. Fueron tantas veces que lo vio al muchacho cruzando ahí la calle, sentado, que ella ya esperaba que sea el día siguiente para verlo nuevamente en la calle, verlo frente de ella, ahí sentado al lado del ciprés. Estaba así como que intranquila, se revolcaba por toda la cama, hasta que en cierto momento, una tarde de aquellas, la tía Escolástica se levanta. Ella se levanta, entra a la casa y la deja sola a Fermina Daza. En ese momento Florentino Ariza se levanta, cruza la calle, pudo declamar todos los poemas de memoria. Se levantó, le entregó una carta y le dice: ¿te casas conmigo? No, tú no, ¿ah? Escúchame, ¿te casas conmigo? Y Fermina Daza le recibe la carta y le dice: yo te voy a contestar cuando cambie de lugar. Entonces él vuelve pues ahí al lado del ciprés, sale la tía Escolástica, pues, ¿no? Y mientras él va cruzando, pues está contento, obviamente, ¿no? Claro, pues le han dado una esperanza. Y pasaron los días, pasaron las tardes, y cada vez Florentino Ariza se sentía más seguro, hasta que pasó. La tía Escolástica nuevamente se levanta, entra a la casa, Florentino Ariza cruza, y ya Fermina Daza saca la carta y se la entrega. Y le dice: yo me voy a casar contigo siempre y cuando no me des a comer berenjenas. Esa era la promesa de amor. Entonces él se va, y a partir de ese momento ellos empiezan a escribirse cartas todo el tiempo. Carta tras carta, carta tras carta, hasta que una de esas mañanas, pues Fermina Daza estudiaba en un colegio de monjas. La clase estaba aburrida. Entonces ella aprovecha el espacio que hubo para escribir la carta que correspondía, ¿no? Porque todos los días se escribían cartas, todos los días. Y ella saca la cuartilla y empieza a escribir. Cuando de pronto la maestra se da cuenta, la maestra se levanta, toma la regla, se acerca al sitio de Fermina Daza, quien no ha advertido la presencia de la maestra, y golpea la mesa. ¡Pra! Ella se asusta, retrocede. La maestra busca entre sus cosas y ahí estaba la carta de amor que estaba escribiendo. Le da parte al padre, le dice al padre la maestra. El padre, furioso, va a la habitación de Fermina Daza y empieza a buscar por todos los rincones. Y cuando abre un baúl, ahí encontró todas las cartas de Florentino Ariza, todas esas cartas de amor. Entonces el padre lo que hace, furioso, porque todos conocían a ese muchachito de clase media baja que trabajaba en la agencia de correos. Entonces lo que él hace es ponerse el saco
se coloca la pistola acá, el revólver, se abotona el saco y luego va hacia la agencia de correo. Entonces él va y entra furioso. ¿Quién es Florentino Ariza? El muchacho que estaba sentado se levanta. Yo soy señor, ¿en qué le puedo ayudar? Este se desabotona el saco y le dice: quiero que dejes a mi hija en paz. Y le muestra el revólver. Cualquiera se hubiese asustado, ¿no? Entonces él levanta el pecho y dice: no hay más honor que morir por amor. Eso le dice al padre Fermín Daza. El padre Fermín Daza se molesta y le dice: hijo de buena vida, le dice, ¿no? Así le dice. Furioso, no sabía qué hacer. Obviamente no le iba a disparar. Él se va y no sabía qué hacer. Llega acá a su casa y está pensando y pensando, hasta que por fin él decide. Había que marcharse de ese pueblo. Llega Fermín Daza y a ella se la lleva donde su tío, una vía que estaba como a 8 horas de ese pueblo. Ahí con su prima va a pasar los días siguientes, Fermín Daza. Pero en vez de menguar este amorío entre Fermín Daza y Florentino Ariza, todo lo contrario, cada vez se fortaleció ese amor. Ellos escribían todo el tiempo, cada vez esas cartas más intensas. Esas cartas que ya tenían una promesa de vida juntos, e incluso ya hablaban de cómo iban a construir la casita del amor. Recontra enamorados, ya empezaron a hablar de matrimonio. Fermín Daza le había dicho que ni bien ella cumpla los 18 años, la mayoría de edad, ella iba a regresar al pueblo para casarse con él. Esas eran las conversaciones. Florentino Ariza tomaba algunos apuntes de la libreta de su padre, sacaba frases y se las enviaba, ¿no? Como por ejemplo: lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Fermín Daza se había cortado parte del mechón de su cabello y se lo había enviado. Florentino Ariza le había enviado algunos bombones y Fermín Daza también le envía bombones. Y Florentino Ariza dice, no quiso comer esos bombones porque esos son los bombones del amor. No hay que comerlos, solamente hay que apreciarlos, mirarlos y que te recuerde la esencia del amor. Y estaban recontra enamorados. Así pasaron los años y efectivamente Fermín Daza cumple la mayoría de edad y ella regresa al pueblo colombiano. Y cuando ha llegado, ha dejado su maleta ahí, solamente en la entrada. Ha tomado un poco de dinero y se ha ido a comprar las cositas para su casa del amor. Sabía que los días iban a estar duros porque su padre la podría desheredar. Y se va al mercado. Y allí en el mercado empieza a comprar cubiertos, manteles, unipersonales, siempre negociando, siempre pidiendo rebaja. Y ella pues era una experta, ¿no? Tenía un juego de palabras. Nunca en su vida ella había pedido una rebaja, porque ella pertenecía a la clase alta. Ese mismo día, Florentino Ariza, así, por algo, él no sabía que Fermín Daza estaba en el pueblo, pero se levantó como aquella mañana cuando la vio por primera vez. Así que él empieza a caminar por todas las calles de ese pueblo colombiano, y está caminando cuando de pronto ve a Fermín Daza, quien estaba en el mercado comprando, y él goza en mirarla. Siente una dulzura, siente una felicidad indescriptible. Mira cómo ella está negociando, mira esa habilidad con la cual Fermín Daza está buscando las rebajas de cada cosa que está comprando. Florentino Ariza la está espiando. Él está gozoso de verla. Entonces, Fermín Daza sigue comprando, y tú sabes que a veces las mujeres se sienten observadas y voltean de manera natural. Entonces ella voltea y Florentino Ariza se esconde. Se salvó, no lo han visto. Fermín Daza sigue lo suyo, comprando. Florentino Ariza la sigue espiando. Cuando de pronto Florentino se descuida, Fermina voltea y lo ve. El corazón de Florentino Ariza estaba pues que estallaba de felicidad. Por fin iba a darle ese primer beso que se debían hace muchísimo tiempo. Cuando Florentino Ariza da un paso para acercársele, Fermín Daza levanta la mano y le dice: no, por favor, todo fue un error. Deja caer todo lo que había comprado y se marcha.
Y ahora tú te preguntarás, ¿por qué? El tiempo había pasado para ambos. Fermina Daza se había convertido en una de las mujeres más lindas de Colombia, una belleza sin igual. Por el otro lado, Florentino Ariza, a raíz del trabajo, terminó como el coordinador, ¿no? Todo chancado, maltratado, así, más feo que el hambre, más feo que apretarse los dedos con la puerta, imagínate. Y eso bastó, escúchame, de esta manera, Fermina Daza ha terminado. Y dice, por Dios, pobre hombre, ¿cómo pude alimentar esa quimera durante tanto tiempo? Ella dejó caer cada cosa y regresa a su casa. Y cuando llega a la casa, envía a la criada y le dice, ve, devuélvele las cosas a Florentino. Y todo lo que le había regalado Florentino Ariza, se lo lleva. La criada llega a la casa de Florentino Ariza y le devuelve todo. Bueno, Florentino entendió que también tenía que devolver lo que Fermina Daza le había regalado. Y él le devuelve las cosas. A partir de ello los caminos se bifurcan. Fermina Daza había poco tiempo, ¿no? Había pasado poco tiempo cuando de pronto de Francia había llegado el doctor Juvenal Urbino. Él pues era un joven, era un hombre muy inteligente, muy culto, refinado, de clase alta. Fermina Daza había recibido las visitas de su prima. Y ahí en esa complicidad de conversaciones, cierto día ella se había fracturado el tobillo. Llaman al doctor Juvenal Urbino. El doctor Juvenal Urbino, cuando ve a Fermina Daza, pues queda impresionado por su belleza. Y a partir de ello le empieza a cortejar. Y Fermina Daza se va enamorando de él, hasta que ambos se casan. Y en la noche de bodas, el plato que habían escogido era pues un adobo con ensalada de berenjenas. Al ver las berenjenas, ella había de recordar la vez que le dijo a Florentino Ariza que se iba a casar con él, pero si no le daba de comer berenjenas. Esa misma noche, ya en la luna de miel, el doctor Juvenal Urbino había de tomarla. Ella se sintió feliz, pero había algo dentro de ella que parecía una extrañeza que no pudo descifrar. Por otro lado, en el caso de Florentino Ariza, él, ese día que devuelve las cosas, se puso a llorar. Nunca había sentido tanto dolor. La madre de Florentino Ariza lo trataba de calmarlo, de tranquilizarlo, pero él no encontraba paz. Había un dolor tan profundo, un llanto pero incontrolable. Y es que a veces cuando nos maltratan, cuando nos tratan mal, nosotros también lloramos, ¿ah? No creas que no, ¿ah? Imagínate cuántas veces ha llorado el de acá, por puría, por quién sabe, pues, ¿no? En fin, lo cierto es que ese llanto iba a ser sumamente incontrolable y una tristeza llevaba a otra, y la madre sufría tanto por su hijo porque veía que su hijo lloraba muchísimo. Entonces, pasado el tiempo, Florentino Ariza va a llegar y va a trabajar con el dueño de la embarcación fluvial del Caribe. Era una compañía de navíos que surcaban los ríos de Colombia, así como lo hay en Iquitos, igualito. Entonces, Florentino Ariza va a trabajar para ese hombre, con quien se gana la confianza, el cariño. Y el dueño de la embarcación fluvial del Caribe le va a dejar pues su compañía a él, porque Florentino Ariza se había ganado su confianza, ya lo había tomado como un hijo. Y Florentino Ariza se hace millonario. Pero en ese camino, escúchame, en ese camino hacia ser dueño pues, de la embarcación fluvial del Caribe, Florentino Ariza empezó a conocer a muchas mujeres. Y estas mujeres quedaban locamente enamoradas de Florentino Ariza, porque él tenía una magia a la hora de escribir. Tenía una poesía innata. Cada vez que él escribía una carta, las mujeres caían rendidas hacia él. Y él tuvo muchísimas amantes. Él había jurado nunca casarse, a menos que no sea con Fermina Daza, con la única mujer que podría casarse. Y las mujeres se rendían a los pies de Florentino Ariza. Pasaban los años, él tenía 40 y las muchachitas de 20, 21 años morían de amor por él. Y cada vez que le hablaban de matrimonio, en ese momento Florentino Ariza les decía que no, él no podía casarse y se alejaba.
Cuando él cumplió 45 años, una jovencita de 20 años va tras Florentino Ariza. Todas quedaban encantadas con Florentino Ariza. Así que en cierto momento se apertura un concurso de poesía en ese pueblo. De esta manera, Florentino Ariza participa y se lleva el premio. ¿Y quiénes estaban patrocinando este concurso? Pues los Urbino. Y ahí Fermina Daza vio a Florentino Ariza. Ella obviamente quedó incómoda por quedar como ganador Florentino Ariza. Sin embargo, en ese gran poema con el cual él participa, decía muchísimo de la vida de ambos. Y ella reflexiona. Y hay una tristeza que ella no comprende. De esta manera los caminos siguen hasta que una tarde de aquellas, Juvenal Urbino, que había comprado un lorito políglota, estaba en su oficina, escucha que el lorito había escapado, sale al patio y ve que el lorito se ha posado en la copa del árbol, jala la escalera, se va trepando, cae, muere. Y ya Fermina Daza se sentía muy enamorada de su esposo, a pesar de que al principio sentía como que algo le faltaba. Se sentía feliz y ve que su esposo ha muerto. Llora inconsolablemente, lo entierra y ya cuando no había nadie, aparece Florentino Ariza, ingresa, se posa delante de ella, ella levanta la mirada y le dice: amor y fidelidad para toda la vida, te prometo. De esta manera Fermina Daza lo que hace es largarlo, lo larga y Florentino Ariza se va. Fermina Daza se seca las lágrimas y piensa y dice: Juvenal Urbino, hasta acá con tu historia. Al día siguiente, Fermina Daza lo que hace es enviar a la criada para invitar a Florentino Ariza a tomar una taza de té. Cuando Florentino Ariza se da cuenta, recibe la noticia, recibe la invitación, él está más que contento. Ambos tienen 51 años y algo más. Ambos tienen esa edad. Entonces, Fermina Daza se prepara. Florentino Ariza estrena uno de sus mejores trajes y se va. Y efectivamente es recibido y ahí están compartiendo una taza de té. Ellos en esa conversación ríen, se carcajean, son felices, pero una de esas conversaciones tan naturales, esa conversación de 15, 14 años cuando por primera vez te gusta a alguien, son felices a raíz de una simple conversación. Entonces, de pronto, tocan la puerta, la criada abre la puerta y era la hija de Fermina Daza. Y cuando la hija escucha pues de que en el balcón hay risas, ella se va acercando, la madre le dice pues que ahí está, le saluda, ¿no? Le dice: salude a Florentino Ariza. La hija va, saluda, pero de manera despectiva. Se muestra esa molestia, ¿no? Muestra esa molestia. De esta manera, Florentino Ariza, ante la incomodidad, él lo que hace es salir. Se despide y se va. Por otro lado, Fermina Daza está incómoda. Cuando Florentino Ariza se ha ido, la hija le reclama a su madre y le dice: ¿cómo es posible, madre? Apenas ha muerto mi padre y ya estás metiendo hombres a la casa. Fermina Daza no la terminó de dejar, no le permitió terminar a la hija. La detiene y le dice: lárgate. ¿Qué? Madre, ¿qué estás hablando? Lárgate. Os juro por la memoria de mi madre que nunca más vas a pisar esta casa, le dice. Pero madre, ¿pero por qué? Y ella continúa: una vez meca la vida, ¿no? Ya tú sabes que sigue, pues, ¿no? Estamos en horario de protección al menor. Una vez meca la vida, nuevamente no me la van a hacer. Lárgate. Y la hija trató de disculparse y todo, y efectivamente Fermina Daza no la perdonó y ella no volvió a pisar la casa de Fermina Daza y se marchó, largó a la hija. Mientras tanto, las invitaciones seguían con Florentino Ariza. Seguían ellos tomando el té, eran muy felices hasta que se da la alerta del cólera. Y Florentino Ariza le dice a Fermina que sería propicio navegar por los ríos de Colombia hasta que pase pues lo fuerte del cólera, ¿no? Hasta que baje la alerta del cólera. Y Fermina Daza
Ambos se enrumban en el navío, ya todos los turistas, todos se habían subido y empieza el recorrido. Esa tarde ellos eran enormemente felices, enormemente. Esas conversaciones, risas, la naturaleza, el horizonte, los peces, los delfines, ¿no? Los bufeos que surcaban los ríos. Una felicidad increíble. Lo mismo, las mismas personas que caminaban a su lado, alrededor, se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque una pareja que tiene como 50 y tantos años se mostraban pues como unos jóvenes de 14, 15 en esas conversaciones de complicidad, de naturalidad, de risas. Llegó la cena, terminaron de cenar. Florentino Ariza acompaña al camarote a Fermina Daza, ella ingresa, Florentino se va a su camarote. Abre la puerta, da unos pasos, decide volver. Él sale, cruza el pasillo, la puerta del camarote de Fermina Daza estaba abierta. Cuando Florentino Ariza abre e ingresa, Fermina Daza estaba recostada, todavía despierta, y le dice: ¿qué quieres, Florentino Ariza? Él se acerca a la cama de Fermina Daza y le acaricia el cabello y le dice: ya sabes qué quiero. Y Fermina Daza lo detiene: no, Florentino Ariza, ya olemos a gallinazo. Y Florentino Ariza le diría: sí, pero hasta los gallinazos se enamoran y hacen el amor. Ya pues con ello estaba hecha, ¿no? Florentino Ariza, como es un mago, la desviste. Fermina Daza no quería que la vean desnuda, ¿no? Porque el tiempo ya había pasado por su cuerpo. Pero Florentino Ariza la sabe acariciar. Le empieza a acariciar de manera tierna, que ella se siente feliz y hacen el amor, como si fuera la primera vez para ambos. Son inmensamente felices. Así que cuando sigue el recorrido, ya la alerta del cólera había bajado ya. Y muchos de los turistas empezaban a quedarse en su destino. Se bajaban, continuaban, pero cuando ya estaba a punto de terminar el recorrido, Florentino Ariza da la señal para que se dé un recorrido más. Ellos se quedaron solos en el navío, ellos y obviamente la tripulación, solamente paraban para abastecerse y ellos seguían con el recorrido. Estaba a punto de terminar el recorrido y Florentino Ariza nuevamente le daba la señal al capitán para que continúe una vez más el recorrido y terminaba. Nuevamente le daba la señal, una vez más empezaba el recorrido y cuando estaba a punto de terminar, Florentino Ariza nuevamente le da la señal al capitán para que continúe. Entonces Fermina Daza ya estaba pues un poco inquieta y le dice a Florentino Ariza: ¿y hasta cuándo vamos a estar en este ir y venir del carajo? Y Florentino Ariza le diría: toda la vida. Y con esa frase termina la novela El amor en los tiempos del cólera, que debe ser una de las obras más humanas de Gabriel García Márquez, que él mismo dijo: si alguna vez sus libros se pierden en el tiempo, la única que va a perdurar va a ser El amor en los tiempos del cólera, que es la historia de sus padres.